¿Quién es Michel Foucault? ¿Qué uso se le puede dar a su obra para repensar la educación en Iberoamérica? ¿Cómo repensar la pedagogía a partir de sus ideas? Estos serán los interrogantes que responderemos el día de hoy, además de compartir con ustedes una celebración importante. Acompáñenos en este viaje. Un grupo de profesores e investigadores iberoamericanos se dieron cita a finales del mes de octubre en la ciudad de Bogotá para iniciar un intercambio alrededor de los trabajos que, utilizando algunas de las ideas y metodologías de este académico, se vienen realizando sobre la educación y la pedagogía en nuestro país. Un evento académico como este tiene múltiples puntos de origen. En primer lugar, podría mencionar, por supuesto, el interés de un grupo de intelectuales del país que se constituyen en un grupo que llama Historia de las Prácticas Pedagógicas, quienes durante aproximadamente unos 30 años vienen trabajando la obra de Foucault y fundamentalmente su aplicación a la manera de pensar la educación y la pedagogía en nuestro país. Pero igualmente el interés fundamental de la Universidad Pedagógica Nacional de crear espacios para la reflexión, para el análisis, que nos permitan conjuntamente pensar un proyecto educativo de nación alternativo a ciertas formas de ver el desarrollo del país, fundamentalmente de una perspectiva científica, tecnológica o económica. Habría que decir que un objetivo fundamental fue rendir un homenaje a uno de los más grandes pensadores que haya dado Francia y en general la humanidad. Durante las últimas décadas, la obra de este pensador francés ha tenido una amplia difusión en todo el mundo y sus trabajos han sido utilizados para pensar diversos problemas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Digo uno de los más grandes pensadores porque realmente entendió el pensamiento no desde un punto de vista técnico-instrumental, sino como una invitación a pensar de otra manera, a pensar en otras lógicas, a proponer otras formas de ser y estar en el mundo. Conozcamos a continuación un poco de su vida y de su obra. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que se puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Michel Foucault nació en Francia en la ciudad de Poitiers en el año de 1926 y murió en París en 1984. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960, Historia de la locura de la época clásica de 1961, Las palabras y las cosas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar de 1975, Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976 y dos más en 1984. Michel Foucault realizó un conjunto de aportes muy importantes para la filosofía, para la historia, para la sociología y creemos que también para los educadores. De alguna manera revolucionó buena parte del pensamiento pedagógico en Occidente, nos hizo pensar la educación de otra manera, nos hizo ser menos ingenuos respecto de lo que podemos hacer como educadores, nos hizo pensar en el valor que tiene la historia, pero no la historia de los manuales, de las grandes obras y los grandes pedagogos, sino la historia concreta. Nos da herramientas para pensar la escuela. Es un filósofo que extrañamente nos convoca a pensar el cotidiano de la institución escolar y de los maestros y de los alumnos, y porque su pensamiento es una cantera inagotable de ideas, de proyectos, de posibilidades. Es un pensamiento muy rico, muy provocativo. Ha sido un autor que ya desde la postulación de su teoría como una caja de herramientas
nos ha dejado un legado a partir del cual nosotros podemos pensar sus conceptos, sus categorías, para ser instrumentados en otra realidad o en el análisis de la realidad. Y en este sentido, el que él haya sido europeo no nos condiciona, sino muy por el contrario, nos permite, nos favorece, nos facilita para pensar nuestra propia realidad latinoamericana, sacando nuestras conclusiones. Hay un primer momento en el que Foucault se adentra y en particular profundiza más sobre el campo del saber, es decir, cómo ha sido la constituida la verdad en nuestra cultura, desde dónde han surgido unos saberes que se han instaurado como los verdaderos y que de una u otra manera esos saberes, esas formas de saber, han construido verdades que hacen que seamos como somos, que pensemos de esta manera. Y en ese sentido Foucault, digamos, coloca una interrogación sobre el saber y cuáles son los procesos de constitución del saber. Un segundo momento, digamos, o una segunda, que se podría ver en sus obras, vincula y establece una nueva inteligibilidad para pensar el problema en donde los estudios se acentúan más el problema del poder, ¿sí? Más explícitamente, sin que con eso se quiera decir que en los primeros trabajos no trabajó. Cuando trabajaba el saber, no trabajaba también el problema del poder. Pero aquí lo trabajó más, digamos, en instituciones que se dedicaban fundamentalmente a eso. Una tercera preocupación de Foucault es por el sujeto, por la manera como el saber y el poder ha constituido sujetos y nos ha constituido como sujetos. Es decir, nos ha hecho sujetos, ¿sí? Sujetos en el sentido de sujetados, pero también de cómo se ha constituido el sujeto desde procesos de subjetividad, a propósito del saber, del poder y del deseo. La pedagogía no puede ser un acto de enseñanza donde un sujeto institucionalizado le enseña a un estudiante institucionalizado, donde no hay nada personal, sino que la pedagogía es un problema personal. Entonces, como problema personal, ahí es donde el profesor se las va a tener que ver. Y como el problema personal es este: cómo yo le enseño a otro de tal manera que le respete su vida personal. Cómo yo lo vinculo al conocimiento de tal manera que yo lo incite a producir también su experiencia personal. Cómo yo meto mi vida personal dentro del saber general, dentro del poder y dentro de las relaciones de sujeto, de tal manera que no me deje manipular por ellas, ni llevar por ellas y excluir, sino que arme un juego de relaciones. Entonces, para mí la pedagogía es eso. Foucault nos da armas para pensar que la pedagogía realmente no es un acto de enseñanza, ni un acto de aprender, sino un acto en el cual el que está en ese papel de enseñanza, de formar o de educar, tiene que intentar meter su vida personal. Pensar cómo opera la escuela como espacio de disciplinación, pero a la vez la escuela es también productora de saber. Es necesario estudiar la escuela, la forma como se está dando la subjetivación. Si esa escuela sí es liberadora para que el muchacho o el niño entiendan que hay que hacer un trabajo consigo mismo para poderse encontrar con los otros, que es una parte muy importante del pensamiento ético de Michel Foucault.